Bienvenidos al podcast Créete el Cuento con Gabriel Furman. En cada episodio exploraremos herramientas prácticas e historias de la vida real que te ayudarán a gestionar el miedo, accionar y conseguir resultados que antes parecían imposibles. Lo que más detiene a las personas es comenzar. ¿Cómo podemos lidiar con el miedo que nos dice, espérate, ¿y qué pasa si lo haces? ¿Y qué pasa si todo falla? ¿Y qué pasa si te hacen preguntas que quizás no vas a saber responder en esa presentación que tienes que hacer frente a tu equipo? ¿Y qué pasa si? ¿Y qué pasa si? Muchas veces el miedo está alimentado, producto de una mente que está desenfocada y se ha escapado del presente, donde muchas veces nos lleva a escenarios futuros donde realmente no sabemos qué va a pasar. Y entonces justamente en este episodio tengo el privilegio de poder contar con Peter Leatherby y poder justamente conversar acerca de cómo podemos gestionar el miedo que nos dice qué pasa si, y pensar acerca de escenarios futuros que muchas veces lo único que hacen es no solamente no poder conseguir lo que queremos, sino que también nos perdemos del presente. Así que, Peter, yo te quiero dar la bienvenida a este espacio y gracias por estar aquí con nosotros. De nada, Gabriel, muchas gracias a ti por hacer todo lo que estás haciendo con tu libro y todos estos podcasts y estas lives y también probablemente por invitarme a estar acá. Gracias por estar aquí y también por la flexibilidad de haber reagendado, porque había aparecido el otro evento, pero ahora reagendamos y la flexibilidad creo que es una de las cosas que primero te quería agradecer a ti y creo que es una virtud también, sobre todo en un mundo que cambia permanentemente. Especialmente para los ingenieros como uno. Sí. Brevemente, para la gente que no te conoce, tú hoy día profesionalmente, ¿a qué estás enfocado? Yo hoy día tengo mi propia empresa que son dos empresas complementarias. Una es Andes Mountain Corporation, que tiene todo un desarrollo en la cordillera de los Andes en Chile para cambiar la forma en la cual nos relacionamos con la columna vertebral de nuestro país. Estoy hablando desde Chile, ¿cierto? Donde la columna vertebral son 4.000 kilómetros de una increíble cordillera que se llama la cordillera de los Andes, que por el lado poniente tiene a Chile y por el lado oriente está Argentina. Entonces, ese es un proyecto que es muy grande y que es muy natural para mí. Ahí podré contar un poco más mi historia, que corre en la sangre el vínculo con la cordillera. Y por otro lado, una empresa que se llama 50/50. 50/50 busca justamente hacer que ideas, proyectos, emprendimientos, desde ese miedo de what if, ¿cierto? Y que finalmente congela, que finalmente no nos atrevemos nunca a dar ese primer paso. Justamente la idea es ayudar con propósitos para que sean rentables, ¿ya? Y en ese orden. Primero el propósito y después la rentabilidad. La rentabilidad tiene que ser una consecuencia de un propósito, cuyo propósito le hace bien al mundo, es sustentable y obviamente es un aporte para los seres humanos y el medio ambiente. Gracias por compartir eso. Cuando estábamos preparando esta conversación, hace un tiempo ya hablando por WhatsApp, me mandaste un mensaje de audio que de hecho lo acabo de escuchar de nuevo y creo que hay tanto contenido ahí, lo volví a escuchar para preparar un poco esta conversación. Y quería tocar un par de puntos que tú mencionas ahí. Y yendo directamente al tema del miedo y la gestión del miedo, ¿cuál fue quizás la formación o la educación que tú recibiste originalmente respecto a tu relación con el miedo? Muy buena pregunta. La verdad es que yo me he preguntado y he reflexionado cómo logré pasar esta barrera, ¿cierto? Que de hecho la logré en los últimos 4 años y medio. Voy a contar un poco más cómo fue, pero y me preguntaba si esto vino por la educación, vino por mi formación en la familia, en mis padres, vino porque yo nací así. Y la verdad es que no tengo claro cómo se distribuye porcentualmente la importancia de cada uno de esos 3 elementos que mencioné. Y estoy dejando fuera muchos otros elementos que también son muy importantes en la vida, como las dificultades de la vida y cosas así. Entonces, en cuanto a la educación, yo vengo de un colegio muy tradicional, chilena, muy enfocada en el logro, en que somos personas
que tenemos que hacerle bien al mundo y que tienen un foco importante en ser elementos aportativos al desarrollo económico de los ambientes en los que estamos, a nivel empresa, a nivel país o a nivel mundo, por decirlo así. Entonces vengo de esa educación muy tradicional, muy ordenada, con corbata, de lunes a viernes, uniformado, y también con una formación, diría, familiar, también de mucha estructura. Es decir, los cubiertos muy bien puestos, estar dispuestos estar preparados para que en cualquier momento llegara la reina Isabel y poder vincularse con ella sin que ella dijera que our manners are incorrect. Y eso fue muy importante para mí para poder tener una estructura, pero también darme cuenta con el tiempo de que yo tampoco soy tan así, puedo hacerlo, pero por naturaleza yo soy más desordenado, por decirlo así, no tan estructurado, a pesar de que soy ingeniero y todo. Ok. Y también, obviamente, la formación en la universidad, ingeniero civil industrial de Pontificia Universidad Católica en Chile. Entonces, también una estructura bien cuadrada, pero como yo no era cuadrado por nacimiento, entonces terminó siendo yo un óvalo. Entonces, algo de estructura, pero también algo de creatividad para de nuevo ser utilizado o adaptarse a distintos desafíos en el mundo. Después tuve un Ajá. MBA que también me ayudó a formar, pero esa es la formación académica, si es que ese era el punto específico que estaba haciendo. Y yo sé que de lo que conversamos por ahí, que hace poco tiempo, 3, 4 años, hubo un cambio importante en tu vida. Antes de ese cambio que tiene que ver con la meditación, que ya vamos a hablar de eso, ¿cuál era tu relación con el miedo? Porque yo creo que cada persona tiene una relación diferente con el miedo y creo que era muy interesante que la gente escuche cuál era tu visión del miedo, para qué te servía, para qué no te servía, antes de este cambio quizás que tiene que ver más con la conexión de tu propio Ikigai. ¿Cuál era tu relación con el miedo? Buena pregunta. Yo diría que dentro de la escala de miedo, donde uno tiene un miedo petrificante que te obliga absolutamente a no moverte nada y un miedo que está totalmente descontrolado, estoy dispuesto a tirarme por un precipicio antes de revisar si es que tengo un paracaídas o no, por poner los extremos bien claro en eso. Yo te diría que yo estaba más hacia el no tener tanto miedo, pero hasta cierto punto. Y en ese cierto punto yo pasaba rápidamente a tener un pánico escénico o una preocupación de que todo iba a fallar y por ende me petrificaba. Y obviamente con la edad he ido recordando ciertos momentos en que dije que no a ciertas invitaciones por miedo, y miedos que en verdad no tenían fundamento tampoco. Pero mi mente me dijo eso no porque Claro. ¿qué pasa si sale mal y todo eso? Entonces, yo diría que yo era bastante, me sentía cómodo siempre y cuando no pensaba mucho, ¿ya? Cuando lo ¿Siempre y hacía desde cuando la qué? Perdón. intuición, no pensaba mucho, en el fondo no, Mm, en el sentido de seguir la intuición. Yo siempre he sido muy intuitivo. Intuición, y tuve esta discusión con mi hermano una vez, la intuición no es no pensar, es que es tan rápido que pensamos que no pensamos, pero sí pensamos igual. O sea, igual pasó por el cerebro aprobó hacer algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que en general mi miedo a hacer las cosas bastante acotada, pero había un cierto momento en que yo, por ejemplo, no quería hablar en público. Y yo decía, no, 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 pero el momento que me empujaban al escenario y prendían la luz, ni un problema, agarraba el micrófono y podía hacerlo perfectamente. ok. Pero no me gustaba porque había un pequeño, ¿y qué pasa si es que me tropiezo? ¿Qué pasa si es que hablo mal? ¿Qué pasa si es que digo algo que la gente se ríe de mí? De nuevo, cosas que están inventadas por la persona que uno ve en el espejo. Sí, sí, sí. Gracias por compartir eso y también dar el ejemplo de hablar en público. De hecho, una de las cosas que nosotros hacemos también como en mentorías o cosas así es justamente ayudarle a la gente a perder el miedo a hablar en público, porque nos hemos dado cuenta que una mente que puede lanzarse mensajes a sí misma, algunos le sirven y algunos otros no. Entonces, una de las cosas importantes que yo he aprendido y que transmito también a la gente es que no tienes que creer todo lo que piensas, en el sentido de que los pensamientos son contenido mental, pero yo no soy eso. Entonces, cuando escucho mis pensamientos, que tiene que ver con el tema de la meditación, ¿cierto? Pero cuando yo escucho lo que me Sí. estoy diciendo y logro generar una distancia con el pensamiento, puedo elegir cuáles me sirven y cuáles no. Pero eso requiere también un trabajo de conciencia interior.
Absolutamente, o sea, parte por conocerse uno mismo, ¿cierto? Y Mm, realmente conocerse, que yo de hecho a los 40 años, 4 años y medio atrás, yo en verdad no sabía quién era. mm, Hay que hablar un poco más de eso, pero en el fondo efectivamente conocerse uno mismo, tener la seguridad suficiente para estar tranquilo en que uno es como es. En el fondo la autenticidad interior con la autenticidad o lo que uno muestra para afuera, ¿cierto? Mientras más hay una intersección natural y completa, mejor es. Y mientras mm. más disasociado es, más difícil es y se refleja de alguna forma. En algunos casos con enfermedades, otras cosas que me siento poco auténtico, estoy incómodo, pero el momento en que uno logra, y se puede, yo voy a dar testimonio de eso, uno logra decir, ¿sabes qué? Me da lo mismo lo que el mundo piense con respecto a mi forma de ser auténtica e interior, cambia todo. Cambia todo. No estoy diciendo que con eso digo, me da lo mismo si la gente encuentra que está mal que yo mate gente. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que yo, dentro de un rango normal, no patológico, ¿cierto? Un rango normal de ser humano, soy alegre, soy positivo y soy así. La gente dice, no, no seas tan alegre. Me da lo mismo. Yo soy así. Entonces, cuando dejo de estar tan preocupado de lo que piensan los demás de mí y dentro de los demás estoy yo mismo, cambia todo. Y si Oh, yo eso está logro genial. convencer a uno, si yo logro convencer a uno, que soy yo mismo, que es la imagen que me ve en el espejo, si yo logro convencer a esa persona, que en este caso es a Peter, todo el resto se ordena porque Peter es probablemente, y en mi caso así era, el peor enemigo de yo mismo. Ok, Soy el ok, más crítico de mí mismo. Bueno, ok. Quería hacer doble clic en eso porque creo que está genial. sí. ¿En qué situación específica, evento, anécdota, nos podrías mostrar en qué se manifestaba ese ser tu peor enemigo? Mira, yo me separé hace 4 años y medio, ¿ya? Tenía 40 años. Yo tuve mi primera y única polola. Pololeamos 5 años y después nos casamos, estuvimos casados por 15 años. Y yo a los 40 años me encuentro separado y literalmente dije, bueno, buscaré alguna pareja, ¿no? Entonces, el primer miedo y el mayor era cómo cresta se habla con una mujer. ¿Cómo me atrevo a hablar con una mujer? Porque, y hay estudios que dicen, tú tienes 3 segundos para hablar con la mujer, hablar con la persona en el ascensor, para pedirle una oportunidad de negocio, para saltar desde la roca al agua. Tienes 3 segundos, porque en 3 segundos tu mente empieza a decir, ¿y qué pasa si es que sucede todo esto que puede ser muy malo? Tú entras en eso y salir de ahí es muy, muy difícil, si acaso no imposible. Entonces, quiero poner eso como un ejemplo que no es de negocios, porque tengo muchos otros ejemplos de negocios, que ahí lo vamos a hablar un poco más profundo en la conversación, en que algo tan simple como simplemente decir hola a una persona que no conoces, hombre o mujer, da lo mismo, esto no es con un objetivo específico, es simplemente saludar a la gente en el ascensor. Ese perder el miedo, y que es súper simple. Hola, ¿cómo estás? ¿A qué piso vas? Y se puede abrir una conversación que puede llevar a cualquier parte que puede ser muy positiva también en lo que es el vínculo del ser humano. Entonces, ese elemento tan simple, que es hablar con alguien, era algo que literalmente a mí, cuando nací yo era así, yo saludaba a todo el mundo. Ya, Pero quizás por protección me dijeron que no lo hiciera, entonces ahí empecé a tener miedo de saludar a la gente. creo que eso está Y genial y sí, dale, dale. eso. No, no, perdón, eso. No, que creo que está genial el ejemplo de este ejemplo muy práctico, que es los primeros 5 segundos para comenzar una conversación. Una de las cosas que también enseñamos en la mentoría es que una de las cosas más difíciles es dar ese primer paso. Porque muchas veces ahí es donde la mente está preocupada y creo que existen esos fantasmas que lo que nos dicen es que inflan el riesgo de lo que puede llegar a pasar. Cuando en realidad me he Es. dado cuenta, ¿sabes qué, Peter? Que en realidad lo que ocurre es que el miedo antes de la acción es mucho peor del miedo real cuando ejecuto la acción.
Absolutamente, absolutamente. O sea, de hecho, para poner un ejemplo, cuando uno salta al agua desde una roca, ¿cierto? De 3 metros, 5 metros, lo que sea, 10 metros, cada uno se tirará a una distancia distinta o a una altura distinta, el miedo que tengo de lanzarme es casi infinito, es casi petrificante. Pero cuando estoy en el aire, dejo de pensar en el sentido de que, obviamente estoy pensando caer bien y todo, no es que dejo de pensar, pero estoy tan ocupado en el presente, la adrenalina de ese instante me enfoca tanto que ya no estoy pensando, ¿y qué pasa si es que caigo mal y se ríen de mí? Ese pensamiento desaparece instantáneamente, instantáneamente. Pero para eso hay que entrar en la acción. Y justamente como dices tú, esa imaginación del what if, que lo mencionaste en la introducción, ¿cierto? ¿Qué pasa si es que en el futuro, dado la conversación o el primer paso que voy a hacer, va a generar cosas que pueden ser muy buenas o cosas muy malas? Es un abanico muy amplio, ¿no? Es muy abierto los escenarios muy positivos y muy negativos. Y nuestra mente, por alguna razón, que yo creo que viene desde cómo nacimos como Homo sapiens y todo, o cómo nos desarrollamos, nuestra mente nos lleva hacia, no solo hacia lo malo, hacia lo más malo que puede haber. Y en verdad, si uno se pone racional y dice, ya, pero ¿cuál es la probabilidad de que en verdad esa montaña, donde hay un centro de esquí, por ejemplo, un centro de esquí Colorado, en el caso donde estaba yo trabajando y es parte de mi familia, y digo, ¿cuál es la probabilidad de que ese sea un volcán? Podría hacerlo, no tengo 100% garantía que no es un volcán, pero ¿cuál es la probabilidad? Entonces, si Sí. yo empiezo a tener miedo de eso y tomo decisiones en base de que es un volcán, cuando en verdad no lo es, y toda la información indica que no es un volcán, entonces cambia todo y por ende todas mis decisiones van a estar afectadas por esa imaginación. Y yo la forma en que lo escribo es, si los unicornios existieran, no lanzarían fuego. Entonces, cuando hay personas que de repente se acercan y dicen, oye, tenemos este problema, no sé qué, estás viendo unicornios que lanzan fuegos de nuevo, ¿no? Porque recuerda, los unicornios no existen. Si existieran, no lanzarían fuego. Entonces, ¿por qué estás poniendo doble escenarios de cosas que no son ciertas? No estoy diciendo con eso que hay que dejar de pensar, planificar y anticiparse frente a escenarios, pero dejar que esos escenarios sean racionales, que queden en una planilla Excel y tenga el plan de acción dependiendo si es A, B, C, D o E. Pero no pensar que va a ser el E cuando es el A, porque cuando es el E, planifica el escenario y el trabajo para el E. Pero si es el A, que el A es el oasis, por decirlo así, y tú estás pensando que es el E, entonces el A no existe. Y va a ser como un mirage, va a ser algo que tú siempre vas a ver como el desierto, pero nunca llegas. Y así va a quedar. Y el resto de tu vida vas a estar persiguiendo algo porque tú mismo lo estás alejando y cuando llegues al lecho de la muerte te vas a arrepentir porque te vas a dar cuenta de que la persona que eras no tiene nada que ver con la persona que tú realmente eras por dentro. Y ese fue el principal arrepentimiento que fue parte de los procesos que yo viví hace 4 años y medio en esta reflexión. ¿Ese fue qué? ¿Lo último que dijiste? ¿Perdón? ¿Eso qué? Perdona, justamente eso de pensar, Ah, que de hecho una frase que dejé en mi Instagram que decía, what is the definition of hell? ¿Cuál es la definición del infierno? Es que en tu lecho de muerte, en tu último respiro, la persona que eras conoce a la persona que podrías haber sido. Es oh, decir, por un segundo, te das cuenta de que podrías haber sido un mejor padre, un mejor hermano, un mejor empresario, podrías haber sido mucho mejor en muchas cosas, pero no lo hiciste por miedo, porque tomaste decisiones que entre ir a la derecha o a la izquierda, fuiste a la izquierda o a la derecha y tomaste decisiones y tu camino se fue dando en base a decisiones que tomaste consciente o inconscientemente. Y habían veces en que tenías que dar un primer paso y no te atreviste y, por ejemplo, dejaste pasar el amor de tu vida que estaba en el ascensor al lado tuyo, para ponerlo volviendo al ejemplo de conocer a personas. creo que eso está genial. Y si brevemente, antes de pasar ya al tema de la meditación y cómo empezar a gestionar el miedo, ¿qué, dijiste que había también oportunidades, porque tú como de negocios que te perdiste, que, donde el miedo efectivamente te generó una traba? ¿Qué pasó ahí? Un ejemplo quizás. Muy buena pregunta. Efectivamente, en el mundo del empresario, cuando uno se limita y dice, mira, es que yo no tengo infinito o 100.000 millones de dólares, ¿no?
Entonces yo empiezo a tomar decisiones desde una mente quizás pobre, en el sentido de una mentalidad de no tener. Pero la verdad es que en el mundo hay mucha riqueza, hay mucho dinero, ¿no? El tema es cómo yo me enfrento a eso. Entonces, ahora voy a hablar un poco más adelante voy a hablar de cuándo me atreví a dar el paso y lo increíble que es entrar en este ciclo virtuoso, una especie de bola de nieve, ¿cierto? Que empieza a crecer, desde el dejar de limitar o ir apagando o atenuando pensamientos que son los que te llevan a ese escenario muy, muy negativo. Y yo cuando estaba saliendo de la universidad podría haber partido el propio negocio, pero por decisiones más bien de estabilidad lógica de la ecuación de que para estar bien en el futuro hay que tener los niños, hay que casarse, hay que después tener un negocio estable, yo decidí no emprender. Y yo comencé a trabajar como empleado y estuve en 2 empresas por 5 años. Y después fui gerente general de una empresa que soy parte dueño de la familia, pero igual yo era empleado en esa empresa, fui gerente general, pero tenía el miedo de tomar decisiones con oportunidades desde una mentalidad distinta. Entonces, en verdad, yo no tenía la capacidad en ese tiempo de poder darme cuenta de que enfrentar ciertos desafíos, yo los enfrentaba desde la preocupación y el qué pasa si es que eso nos van a comer vivo, son tiburones que nos van a... Y me empezaba a imaginar cosas que me congelaron de tener conversaciones reales, de hacer ciertos vínculos comerciales que podrían haber hecho un Ya, cambio brutal en el negocio. entiendo. O sea, es una proyección como hacia el futuro de lo peor que podría llegar a pasar. Ya, es Así interesante eso. es. En algún punto, entonces dijiste, me mencionaste también por el WhatsApp, cuando estábamos preparando esto, el tema de que empezaste a meditar. ¿Cuál fue el primer insight o descubrimiento importante en relación al miedo a través de la meditación? Muy buena pregunta. La verdad es que yo me acerqué a la meditación los últimos meses o años antes de separarme. Entonces yo ya llevo 5 años. Y mi primer insight fue que para poder entrenar algo e incorporarlo dentro de nuestra competencia y meterlo dentro de nuestra forma de ser, hay que ser muy meticuloso. En el fondo hay que tener la valentía y el empuje para seguir dándole, incluso cuando nos damos cuenta de que no sirve para nada o creemos que no sirve para nada. Porque en mi caso la meditación, literalmente, habían 2 caminos. O me quedaba dormido a los 30 segundos de una meditación de 7 minutos, no era tan larga. Hoy día, no sé, estoy en estado meditativo, por decirlo así, durante el día, en promedio 180 minutos al día. Que no es estar sentado meditando y con la vela y no es ese estado, es básicamente estar controlando la mente con la mente. Sí, Pero en esas primeras veces yo me quedaba dormido o después de los 7 minutos dije, ¿qué dijo esta persona? ¿Qué dijo esta persona en estos 7 minutos? claro, Y porque en verdad no tenía la menor son idea meditaciones guiadas, de qué ¿no? fue lo que dijo. Sí, sí, en el fondo era una aplicación que tengo Sí, que se llama Meditopia, que es una aplicación muy, muy positiva que en el fondo te guía en ciertas reflexiones y concentra tu respiración y en sí. verdad es muy difícil. La cantidad de veces que tenía de tirar el teléfono y decir esto no sirve para nada fueron infinitas, pero Sí, logré prosperar porque dije esto creo y estoy convencido desde la intuición de que esto me va a hacer muy bien ya, para el proceso ya, que estaba enfrentando. ya. Además, bueno, me encontré con este libro de Eric Toll, del poder de la hora, que es cómo logramos que nuestra mente no nos lleve ni al pasado, que es la nostalgia y arrepentirnos de cosas que no hicimos o que sí hicimos y que nos equivocamos, y llevarnos al futuro de qué pasa si es que, y nos equivoquemos en otras cosas que no vamos a repetir de nuevo. Bueno, ¿por qué no dejamos que la mente, como dice Einstein, sea un increíble, increíble esclavo? El mejor esclavo que vamos a tener, pero que no sea nuestro maestro, porque cuando se convierte en nuestro maestro es el peor. Creo que está genial eso. Y esto que dijiste de la dificultad a veces de meditar, yo también lo hago y sigo unas meditaciones. Ya hace un tiempo hago body scan, así, que son escaneos corporales, hago distintos tipos de meditaciones. De hecho, ahora estoy haciendo las de Wim Hof, que en verdad no son meditaciones, son como ejercicios de respiración, súper interesantes. Eh, pero el punto es que cuando medito, en el sentido de observar mi respiración y observar mis pensamientos, y es impresionante, y eso seguro tú lo sabes y mucha gente que nos está escuchando,
es que cuando me siento, cierro los ojos y llevo mi foco a la respiración, la mente se activa como nunca antes. Cosas que tengo que hacer, dejé la bebida abierta, tengo esos 5 emails que tengo que contestar, esto no sirve para nada, esto es muy interesante, que soy malo para meditar, no sabía que era tan bueno para meditar. Todos esos son pensamientos. Y es impresionante cómo la mente, a mi juicio, es adicta al pensar. Y creo que creerse el cuento y la gestión del miedo tiene mucho que ver también con la capacidad de soltar esa adicción que la mente tiene a estar permanentemente sacándome del presente. Absolutamente, o sea, la mente es adicta a esas cosas que hacen que la mente esté activa, ¿no? Y eso muchas veces, en mi caso, me distraía del propósito. Entonces, cuando yo en este proceso de 4 años y medio, en que dije, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Cierto? ¿Qué es lo que yo quiero dejar como legado? Una vez que yo lo definí, se me hizo muy fácil, porque ya venía meditando también, se sumaron dos cosas, se me hizo muy fácil decir, esto no me sirve, no me interesa, no está alineado con mi propósito, entonces ni siquiera le voy a dedicar este segundo que me está distrayendo. Y eso me ayudó, por ejemplo, a decir, si tengo esos 5.000 emails, so what? ¿Qué logro sacar con estresarme por saber de todas las cosas que me faltan por hacer hoy y en mi vida, y todas las cosas que no hice ayer y en mi vida pasada? ¿Qué saco con esa? ¿Qué saco con traer esa emoción que en algunos casos lleva hasta la angustia, cuando en verdad lo único que tengo es esto? No, en este momento no puedo estar pensando en nada más, o sea, puedo porque me distraigo, pero no saco nada con preocuparme. De hecho, el Principito lo decía en el libro, ¿no? No te preocupes, ocúpate. Pero obviamente con un propósito muy claro. Sí, sí. Y ese tema creo que es fundamental y lo quiero destacar para la gente que nos está escuchando. Lo que estás diciendo tú ahora, Peter, que la gestión de los pensamientos que está conectado con la gestión del miedo tiene mucho que ver en cuán claro tengo para qué estoy aquí. Cuán claro tengo mi propósito. Cuando tengo un propósito, tengo un foco. Y cuando tengo un foco, puedo seleccionar quizás los pensamientos que me dirigen que me encaminan en esa dirección y quizás descartar los otros. Es que es increíble eso. El propósito, lo que estoy ahora aprendiendo de ti, es que me da foco no solamente hacia afuera, lo que hago hacia afuera, sino que también a qué le dedico más energía mental. Absolutamente. De hecho, en mi caso, yo la claridad del propósito de vida la tuve en el momento más triste de mi vida. ¿Ya? Y probablemente uno de los momentos más difíciles de mi vida, y esto lo voy a compartir porque es bien personal mío, fue para el Día del Padre del año 2020, en la mitad de la pandemia, o estaba partiendo la pandemia, ¿no? Y yo tengo 4 hijos, 4 niños, y no pude estar con ellos para el Día del Padre. Y fue muy triste para mí. Y yo literalmente lloré, yo creo que 45 minutos o una hora. eh, pero no fue llorar como cuando te da un poco pena y se te aprieta un poco la garganta, sino que fue llorar desde el vientre, como le digo. Yo creo que en Estados Unidos los gringos hablan de the river runs through. En el fondo es dejar que fluyan las lágrimas, ¿no? Y fue bien increíble porque después de ese momento muy triste, en que literalmente cuando después volvía a respirar de forma sin intervención de la pena, sentí el oxígeno literalmente agarrando los pies. Fue bien impresionante eso. Y después de eso dije, bueno, entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy acá? ¿Ah? En mi caso, ningún caso era por el tema del suicidio, porque yo estoy desfasado en el sentido de que las personas en promedio, la depresión y la euforia, yo estoy desfasado hacia arriba, en el sentido de que mi promedio es estar en un estado como de alegría que una persona podría decir, pero esta persona está constantemente en euforia. Entonces, ¿cuándo va a caer esta persona? ¿Cuándo va a caer cuando sube mucho tiene que bajar? Yo la verdad es que hoy día no lo veo, y no es desde que yo esté eufórico, sino que yo simplemente soy así. Soy una persona alegre, soy una persona que soy optimista, que incluso cuando no hay luz, aunque no la haya, me la imagino, porque si yo pierdo la esperanza, pierdo la vida. De hecho, en los campos de concentración decían que cuando uno iba y veía personas musculosas, que uno dice, pero esa persona no debería morirse, porque hay personas mucho más flacas que podrían morirse, están
se fuman su último cigarro y se dan por vencido y se desplomaban ahí. Sí, sí. Esto lo decían en los libros, que en verdad yo Sí. me imaginaba eso y decía, pero qué impresionante lo que es la importancia de no perder la esperanza. Y literalmente la esperanza es lo que se pierde, ¿no? Y en este momento tan triste que yo estaba, yo dije, bueno, ¿cuál es mi propósito? Y lo escribí, agarré mi iPad, empecé a escribirlo y lo iteré un par de veces, pero fue súper claro. Yo dije, yo quiero que el mundo sea más luminoso y yo quiero ser un partícipe activo de este mundo más luminoso, ¿no? No desde ser un mesías, no desde ese ámbito, sino que decir, yo soy una luz. Y de hecho la forma en que lo escribo es que yo soy una vela. Porque una vela que con el tiempo se va a acabar, eso, la cera se acaba, ¿no? Yo no voy a estar acá eternamente. Entonces, dado que soy una vela, ¿qué puedo hacer con esa vela? ¿Puedo prender 5 velas? Y si esas 5 velas después prenden 5 velas, ya son 25. Y si empezamos a prender, ¿qué va a pasar? Hacemos que el mundo sea más luminoso. Y si es más luminoso es por default menos oscuro, ¿no? Entonces, yo en eso dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer que el mundo sea más luminoso. Pero obviamente eso es una frase tan amplia que Claro. si yo voy al mundo y digo, no, yo soy portador de luz, la definición es, esta persona está loca, ¿no? Yo digo, Sí. bueno, entonces, ¿cómo lo hago para hacerlo más práctico? Y ahí voy a hablar algo de la reflexión que pasó en Chile, que fue el estallido social, el año 2019, y lo que fueron las colusiones de Confort y del Pollo. Fueron colusiones que fueron bien específicas en el país. Esas dos cosas que pasaron en un momento distinto en Chile, a mí en verdad me quebraron profundamente, me quebró el alma, porque dije, qué pena lo que está pasando en este país. Pero también fue una oportunidad muy linda porque dije, ¿qué es el fondo de esto? Y cuando fue el tema de la colusión, que eso no es propio solo de Chile, sino que pasa en el mundo también, y es porque el ser humano se pierde, ¿no? Como que los tiburones cuando huelen sangre comen, porque afecta su ADN. Las personas cuando ven el poder o ven la riqueza y ven la plata, como que tendemos a perder control. De hecho, creo que George Orwell en su libro Animal Farm se estaba del cerdo capitalista. Come y come, come y come y come hasta reventar, porque esas como que nos perdemos en eso. El libro de Tolkien, ¿cierto? Del Señor de los Anillos. Sí. Ese anillo es portador de tanto poder que hasta Frodo en su momento de entregarlo a meterlo, ¿cierto? No lo iba a hacer. No lo Sí, iba a sí, hacer. sí. Porque Ok. nos come y nos hace perder. Entonces, ese norte, ese propósito de hacer el mundo, apareció esto del 50-50 de cómo hacer que personas tengan mejores oportunidades. Y si algún día venden su negocio, lo vendan a un precio justo, al precio correcto, ¿no? Y eso lo vinculé en este proceso de darme cuenta de que la colusión del pollo confort en Chile, por lo menos, yo dije, ¿sabes qué? Tengo tanta rabia que voy a robarle a los ricos y le voy a regalar a los pobres. Robin Hood, ¿no? Y dije, pero tengo un problema, no tengo una pluma, no vivo en un bosque, no sé tirar arco y flecha, y además tengo otros problemas más profundos míos, yo no robo. Y además, si yo robase y le regalase a las personas, ¿cómo después hacer que esas personas se esfuercen para seguir avanzando en sus propósitos, sus Claro. negocios, ir a trabajar? Entonces dije, esa solución no me sirve. Suena súper bien, pero no me sirve. Entonces seguí pensando y dije, lo que tengo que hacer es buscar a la persona, a la señora Juanita, don José, que venden empanadas a la salida del metro y probar la empanada. Y si sabes que esta empanada es la mejor empanada que yo he probado en mi vida. Señora, yo lo voy a ayudar para que usted tenga su negocio, lo formalice y ojalá usted en vez de ganar 500, gane 5.000, ¿no? Y es un propósito para ayudar a que las personas tengan una vida más luminosa desde ese ámbito del negocio, ¿no? Creo que es genial. Sí, conectar como... Y si eres capaz de no solamente tener el propósito claro, sino que tenerlo claro diariamente. Eso es lo que... Ese es el Waze, ese es el GPS que puedo usar. Totalmente. O sea, no sirve de nada haberlo descubierto y después guardarlo ahí en el cajón, en el último cajón del velador. Si lo tienes presente en el día a día, lo que estoy viendo y escuchándote es que te permite el accionar diario, súper concreto, direccionado hacia ese goal, o sea, hacia ese objetivo. Yo quería, una de las frases que estuvimos conversando, que leí y que me mandaste para preparar esto,
y que es el título, de hecho, del episodio. Le puse, acepta lo inevitable. El primer paso, dar un paso. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el poder práctico del primer paso, dar un paso? Eso es una muy buena pregunta, Gabriel, porque efectivamente todo empieza, todo camino, todo journey, todo propósito empieza con un paso. Y después de ese paso viene otro. Por ende, estamos en un constante, el presente finalmente es una infinidad de instantes que se construyen y que dejan una estela para atrás y que el camino se va dibujando en la medida que uno va avanzando. De hecho, Steve Jobs lo decía en una commencement speech que hizo en Stanford, creo, que hablaba de que tú puedes unir los puntos cuando miras para atrás. Para adelante no puedes. Entonces, a esta pregunta tuya de cómo está dar el primer paso es lo que te abre y te lanza a descubrir lo que no sabes lo que hay. Para mí esto se resume en perder el miedo y tener la capacidad de reaccionar frente a cosas que no todos dependen de mí. Entonces, cuando a mí me dicen como ingeniero, planifica esto y planifica esto para los próximos 60 años, yo digo, imposible porque no hace sentido, porque más encima no tengo idea qué va a pasar en 60 años en el mundo, ¿no? Entonces, lo que sí puedo hacer es tener claro hacia dónde voy, dónde quiero llegar, disfrutar el camino, y disfrutar el camino es disfrutar lo bueno y lo malo. Cuando uno encuentra la paz interior, no la encuentra en que estoy navegando siempre con el viento perfecto y sin las tormentas y sin los tiburones navegando. No, la paz se logra cuando yo puedo estar tranquilo con el clima que sea, con las cosas que me enfrente en el día a día. Algunas más fáciles, otras más difíciles, otras más en control mío, otras menos, pero es aceptar que el camino va a estar lleno de sorpresas. Entonces, es aceptar lo inevitable, y lo inevitable es que la realidad de las cosas no siempre son como nosotros queremos, lo esperamos, lo planificamos, no son tan fáciles como las queremos, pero cuando tenemos un propósito claro, en los momentos difíciles y estamos realmente vinculados con nuestro propósito y nuestra razón de ser, todos esos desafíos vamos a lograr pasarlos, porque todo pasa, lo bueno y lo malo, todo pasa. Entonces, con esa mentalidad, ese es el milagro, por decirlo así. No sé si contesté bien tu pregunta. Está bueno, no, está bueno y es muy poderoso. Y antes de indagar un poquito más en otro punto, antes de ya empezar a cerrar la conversación por el tiempo, esta es una pregunta para la gente que nos está escuchando. La audiencia que está acá presente, quiero que me compartan en el chat cuál ha sido un aprendizaje valioso de lo que has escuchado de esta conversación. Déjanos en los comentarios ahí por el chat y yo lo pongo acá en la mesa para poder compartirlo también con Peter. ¿Qué aprendizaje valioso te estás llevando de esta conversación? 1 o 2 líneas. No tiene que ser perfecto. Porque de hecho el perfeccionismo, bueno, esa es otra cosa. El perfeccionismo también tiene que ver con el miedo. Yo soy un perfeccionista en rehabilitación. Tiene que ser perfecto, el PowerPoint tiene que ser perfecto. Si tengo menos de 100 personas en la charla, entonces soy un fracaso. Entonces, al final no hacía nada, porque como la realidad nunca realmente se ajustaba a mis expectativas extremadamente perfectas, en verdad no accionaba y no generaba resultados. Tú dijiste, Peter, hay 2 puntos muy, muy relevantes que quería hacer doble clic antes de empezar a cerrar. Dijiste el tema de aceptar que hay cosas que no controlo y aprender a... Bueno, en verdad el punto es ese. El punto es entender de que hay cosas que no controlo y aceptarlo. Esas son las 2 cosas. Entender que hay cosas que no controlo y aceptarlo. Eso creo que es tremendo. Y yo creo que mucha gente que está escuchando esto, y me incluyo, digo, a ver, pero ¿cómo voy a aceptar? ¿Cómo voy a aceptar si me molesta? Me molesta cómo mi jefe me habla, me molesta cómo mi equipo en verdad no se compromete con las metas, me molesta efectivamente cómo mi esposa, mis hijos, mi suegro, me molesta eso. Entonces, ¿cómo hiciste tú? ¿Cómo haces para aceptar lo que está fuera? No controlo y me molesta. Muy buena pregunta, y eso también fue un proceso bien difícil, porque para mí, en el fondo, llegar a esto, yo era alguien que reaccionaba visceralmente frente a ciertas cosas que yo encontraba injustas, ¿ya? Y la verdad es que aquí voy a hablar de 2 cosas. Uno es que el gran problema que hay, que yo veo en el ser humano en general, es que la expectativa la ponemos como fija. La realidad va a ser la realidad.
Entonces, si yo pongo mi expectativa por debajo de la realidad, la respuesta es, voy a estar muy contento porque va a ser más arriba, la realidad va a ser más arriba que mi expectativa. Y si lo pongo al revés, si pongo mi expectativa más arriba que la realidad, voy a estar muy frustrado, ¿ya? Entonces digo, la realidad va a ser la realidad. Entonces, si eso es lo fijo, entonces, ¿por qué yo no hago al revés? En vez de fijar mi expectativa y tratar de hacer que la realidad se parezca lo más posible a la expectativa o la supere, ¿por qué no lo hago al revés? Si en verdad es al revés esto. La realidad va a ser lo que va a ser. Lo que sí puedo soltar es mi expectativa y dejo que mi expectativa, ojalá la elimine, pero si no puedo eliminarla, dejarla flotando para que se alinee con la realidad. Además, cuando una noticia es 10% positiva versus 10% negativa pasan dos cosas. El 10% negativa en verdad es como un 50% positivo. Es decir, lo mismo para arriba y lo mismo para abajo no tienen para nada la misma profundidad o la misma altura. Segundo, la duración de la noticia positiva es mucho más corta que la duración de la noticia negativa. La negativa te la repites Cuando por el dices la resto de tu noticia, vida. cuando dices la noticia positiva, ¿a qué tipo de noticia te refieres concretamente? Por ejemplo, algo positivo es que en cierta presentación al jefe me fue bien y me subieron el sueldo. Ya. ¿Cuánto tiempo dura mi felicidad con que me subieron el sueldo? Probablemente un mes. Porque ya al mes siguiente digo, uy, no, es que ya me acostumbré a este nuevo sueldo. Entonces, empiezo a estar viviendo constantemente en frustraciones porque mi expectativa siempre la pongo por arriba y si la realidad es esta, la siguiente vez voy a poner más arriba. Entonces es como que la expectativa como que flota por Mm. encima y es como un globo de helio que siempre va tratando de subir. Y la verdad es que eso es un grave problema porque voy a estar constantemente en frustraciones. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que yo no puedo, en verdad, no puedo desarrollar o hacer que el mundo exterior funcione tal como yo quisiera, simplemente lo acepto, pero sí sé que yo puedo afectar positivamente la Mm. reacción de otras personas, pero lo más importante es que yo puedo controlar, más que controlar, puedo manejar o administrar la forma en que yo reacciono. Y esa es la clave. Y uno de los puntos bien importantes, esto lo saqué de un libro de negociación que se llama Never Split the Difference, que hablaba de que hicieron estudios y vieron y le mostraban imágenes a las personas. Y imágenes que generaban una reacción así como de miedo, de preocupación, de angustia. Y veían que el cerebro se prendía y se energizaba mucho. Y se dieron cuenta de que cuando la persona verbalizaba la emoción, el cerebro se prendía por la imagen y después ¡pum!, se apagaba o bajaba muchísimo. Entonces, cuando yo decía, siento rabia, siento angustia, estoy preocupado, al verbalizarlo, inmediatamente la mente baja, porque hace que la emoción y hace que el raciocinio se Mm. alineen y digan, perfecto, siento rabia. ¿Por qué siento rabia? ¿Qué es lo que me vincula a esto? Y eso, ese espacio para poder reflexionar sobre la emoción hace que sea muchísimo más administrable. Entonces, cuando yo me enfrento a algo que la realidad va a ser como va a ser, y yo suelto mi expectativa y me enfrento que it is what it is, es lo que va a ser y lo acepto Mm. como tal, entonces yo puedo vincular de una forma distinta. Y obviamente, y eso fue muy importante para mí, y fue difícil hacerlo, lo logré ahora recién a los 40 y tantos años, marcar mi espacio. Dentro de mi espacio las reglas son mías. Por ende, yo no voy a aceptar que me vulneren y que me violenten hasta mi alma. No, señor. Yo lo respeto a usted, o usted, caballero, dama, yo lo respeto. Usted me respeta a mí. Si no hay respeto, mejor separémonos porque esto no va a terminar bien. Yo también puedo sacar un cuchillo y cortar cabezas si es necesario. Pero eso no me gusta y no lo hago a menos que sea en defensa propia, porque voy a llegar a un extremo, si alguien va a matar a mis niños, Claro, claramente yo no voy a dejar que eso pase, claro. ¿no? Y si eso implica que después termino en la cárcel por proteger a mis niños, es parte de mi rol como padre, ¿no? Porque yo me definí que ese es mi objetivo como padre, proteger a mis niños, ¿no? Entonces, Sí, ahí es donde empiezan ciertos, pero eso da para otra conversación. sí, sí, sí. Entonces, esa es la forma de aceptar y de navegar las emociones y los pensamientos que yo tengo, pero eso requiere mucho alineamiento y mucha práctica un
día a la vez, practicando de nuevo y de nuevo y de nuevo. ¿Qué ejercicio práctico una persona podría empezar a hacer después de haber escuchado esta conversación y ver que efectivamente hay caminos para gestionar el miedo? ¿Cuál es la acción simple, más pequeña y con mayor impacto positivo que una persona puede empezar a hacer? Yo diría son dos. Uno, poner en un papel y un lápiz, desde lo más malo y lo más bueno de la decisión que sea, mapearlo, decir, ok, esto que me estoy imaginando o esto que me está sucediendo, ¿dónde está esto dentro de? ¿En verdad esto es lo peor que me podría haber pasado? ¿O en verdad esto es lo mejor que me podría haber pasado? ¿O en verdad esto está dentro de un rango normal esperado? Entonces, poder mapearlo para poder enfrentar eso. Y segundo, decir, esta reacción que estoy teniendo, ¿qué pasa si yo respiro un poco? Y respiro. Y cuento, 1, 2, 3, respiración para adentro, 1, 2, 3, mantengo la respiración, 1, 2, 3, boto la respiración, 1, 2, 3, no respiro. Con esa secuencia empieza a pasar que la mente empieza a tranquilizarse y deja de pensar que hay unicornios que tiran fuego. Está genial, está genial. Quería leer un par de comentarios que han ido llegando y después quería hacer un cierre de la conversación. Jimena hace un tiempo, ya al principio de la conversación, plantea un dilema que no sé si se va a poder resolver en tan poco tiempo, pero dice, no sé qué es peor. Esto es Jimena Rodríguez. No sé qué es peor. ¿Tengo miedo y ser más prudente o hacer lo que hago de no tenerle miedo a nada? Así que ese es un tema que hay que abrir ahí. Fantástico. ¿Que la contesto ahora? ¿Te parece? Ya, sí, brevemente. Super. A ver qué dirías sobre esto. Eso, yo en verdad creo que es un equilibrio entre los dos, porque todos los extremos creo que mi opinión es que son malos. En este caso, de no tenerle miedo a nada, no es bueno, porque efectivamente si ni siquiera tengo miedo a ir a la cárcel o qué va a pasar si mato a alguien, no es para nada bueno, mi opinión. Y tampoco el estar siempre pensando en qué pasa si es que qué va a pasar de mí y por ende ando siempre con tanto miedo que no avanzo y no vinculo y no sigo mi propósito. Entonces, esa sería mi opinión, sería un equilibrio. Un equilibrio. Sí, y ahí en ese sentido creo que en la línea de lo que dice Peter, para ti Jimena, es que yo creo que es muy importante, como dice Peter, tener una especie de equilibrio, y el equilibrio muchas veces tiene que ver con la capacidad de vernos desde afuera. Y eso es muy difícil a menos que tengamos un espejo. ¿Qué es lo que es un espejo? Es una metáfora para decir algún tipo de mentor, amigo de confianza, un coach de calidad que realmente quiera ayudarte a ver de ti lo que tú no puedes ver por ser tú. Es decir, el ojo no puede verse a sí mismo, a menos que esté frente a un espejo. Entonces el ojo ve, pero no puede verse. Entonces lo que necesitamos muchas veces es un espejo para poder ver también y lograr un equilibrio que muchas veces no vamos a descubrir solos, pero sí a través de una ayuda y un espejo externo. Eso pienso. Dice José Pablo García, hay que atreverse a dar ese paso. Sí, eso yo creo que es lo que hemos estado conversando con Peter, es dar ese primer paso. Y como dijimos, creo que a veces el primer paso es más difícil y el segundo es mucho más fácil que el primero por ser el segundo. Entonces, como dijimos, yo también creo que, y estoy coincido contigo, Peter, que el accionar también sirve a disminuir ese miedo que muchas veces nos paraliza. Yo en mi libro, de hecho, hablo del poder de la acción imperfecta. Y justamente que lo que yo planteo es que el miedo, lo que a mí más me ha servido, no es la gestión a través de los pensamientos. Es súper relevante. Pero a mí lo que más me ha servido, Peter, es aprender a accionar de forma imperfecta. Es decir, el ponerme en acción es lo que cambia hacia adentro. Acciono hacia el mundo, hacia afuera, a través de la aceptación del poder de la acción imperfecta, y eso cambia eventualmente también mi mundo interior, es desde afuera hacia adentro también. Totalmente, o sea, eso de aspirar a la perfección, yo encuentro que la perfección no existe. Y además el esfuerzo de llegar a lo perfecto es literalmente infinito. Entonces, atreverse a decir, it's gonna be good enough, suficientemente bueno, y uno después va aprendiendo y va mejorando con el tiempo. Así que es un camino, es un journey de todo esto. Y también dice José Pablo García, dice, creerlo realmente para darlo todo y lograrlo. Bien, Peter. Tenemos también un LinkedIn user que nos dice quién es, quizás, o sea, es cosa de gestionar ahí la configuración, pero dice LinkedIn user, dice, me impresiona tu cambio, Peter, gusto de verte y escucharte. Te deseo lo mejor en tus metas. Dice. Muchas gracias. De hecho, este cambio ha sido bien interesante porque personas con las cuales yo me vinculaba en digamos, mi estado anterior, me ven ahora y a veces les cuesta un poco interactuar conmigo porque dicen, pucha, ahora tú estás marcando tu espacio, estás marcando tu terreno.
Y yo prefería antes, cuando era más fácil, que tú decías que sí a todo. Yo digo, bueno, pero decir sí a todo vulneraba mi propio ser, ¿no? Claro. Y al hacerlo así es muy distinto. Y la verdad es que la gente me mira y dice, Peter, como que retrocediste en el tiempo. Pero volviste más sabio. Volviste más sabio. ¿Qué es para ti, Peter, creerse el cuento, en pocas palabras? Para mí, creerse el cuento es básicamente aceptar cómo yo soy y desde esa fragilidad poder dar un primer paso hacia adelante en conseguir el propósito y el camino que está ahí por descubrirse. Eh, pero es creerse el cuento no desde la forma, por lo menos acá en Chile, que alguien que se cree mucho el cuento es alguien que anda petulante por el camino, ¿no? Y diciendo, yo sé, yo soy el dueño de la verdad, yo soy el que manda, yo... No viene desde ahí, es creerse el cuento en uno mismo, confiar en uno mismo, amarse a uno mismo, conocerse a uno mismo y decir, ¿sabes qué? Yo tengo mis luces y tengo mis sombras, soy como soy, voy a seguir mejorando, voy a seguir cambiando el mundo sin hacerle daño a nadie, pero primero me conozco a mí, me acepto a mí, me abrazo a mí y me encuentro una forma de avanzar en el mundo desde el amarme a mí, pero no desde el amarse de amarse a uno mismo, ¿no? Sino que, o del egoísmo de ese lado, sino que Sí, desde amarme en mi imperfección. Y desde ahí entonces creerse el cuento y avanzar y rodearse de gente positiva también que te ayuden a sumarte a esto. Pero principalmente el primer desafío, como dije al principio, es la persona que está en el espejo. Esa es la persona más difícil de convencer. Eso. Yo, Peter, quiero agradecerte por tu tiempo, por tu sabiduría simple y a la vez poderosa y profunda que has compartido con nosotros grabando un episodio más de este podcast. Y me voy contento de haberte escuchado y aprecio mucho tu autenticidad, la fluidez, la simpleza y también la valentía de tomar mis preguntas. Así que te agradezco por eso. Un placer. Muchas gracias a ti, Gabriel, y gracias también por lo que tú estás haciendo con tu libro. Creo que en verdad puedes ayudar a muchas personas a tener una vida mucho mejor, mucho más alineada al propósito. Así que felicitaciones a ti, Gabriel. Gracias. Y la última pregunta que se me había olvidado hacerte era, si la gente quiere conectar contigo, ¿cómo puede hacerlo? LinkedIn. LinkedIn es la mejor forma. Y después yo soy mucho más por WhatsApp que por email, pero eso ya se hace después Sí, de LinkedIn. sí. Así que por LinkedIn feliz y la verdad es que estamos buscando personas que tengan un propósito muy claro y con los cuales pueden hacer que el mundo sea más luminoso. Así que feliz de buscar eso. Genial. Peter, muchas gracias por tu tiempo y compartir con nosotros una buena conversa. Muchas gracias a ti. Un gusto, Gabriel. Que estés muy Gracias, bien. chao. Chao. Gracias a todos por haber escuchado un episodio más de este podcast de Créete el Cuento. Los quiero invitar a aquellos que quieren saber más acerca del método de 3 pasos que propongo en mi libro para gestionar el miedo, accionar y lograr resultados. Pueden saber más acerca de mi libro en mi sitio web, que es gabrielfurman.cl. Y también estamos a pocos días de comenzar una mentoría justamente que se llama Pierde el miedo a hablar en público, usando también mi metodología de 3 pasos y también el poder de la acción imperfecta, que es el corazón también de mi propuesta. Si quieres saber más, escríbeme por LinkedIn. Mi nombre es Gabriel Furman y dime, escuché un episodio, escuché este tema que me interesa, me puedes escribir y así podemos conectar y seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias.